partido más duro de la liga. Hemos estado intensos, hemos vuelto a estar muy intensos, hemos vuelto a... Más que esta vez hemos aceptado en las primeras. Pero aceptar en las primeras todo se vuelve más fácil. Y nos hemos enfrentado al equipo que mejor juega por dentro de segunda vez con Dinamo. Lo que pasa es que bueno, nosotros ahora estamos en dinámica ganadora y además hemos tenido el acierto. Cuando aparece el pequeño, entonces ha metido 2, ha dado 3. Entonces, cuando él aparece somos mejores. Ya era hora de acertar un día en muchas ocasiones. Somos un equipo que hacíamos muchísimas ocasiones de gol. No se me olvida el partido del Toledo, que pedimos derrotarse en casa, íbamos allí el domingo. Probablemente el día que más ocasiones de gol hemos hecho. 4 palos, un penalti fallado, no quiso entrar. Las caras pues están entrando, pero que sí, pero hemos hecho más situaciones de gol todavía, como haber hecho más. Pero es que no es como para estar contento. Yo creo que ha sido el de más acierto. No creo que hayamos hecho un fútbol verdaderamente fantástico, que hayamos sido tremendamente distintos otros días. No, es que hemos llegado con más calidad y al llegar con más calidad pues se vuelve todo mucho más fácil. Pero no creo que haya sido el partido o el mejor que hayamos hecho. No, creo que hemos hecho partidos muy buenos que el resultado no nos ha sido tan favorable. Pero bueno, yo con lo que me quedo es con las sensaciones, vuelvo a hablar de sensaciones. El equipo sigue muy intenso, hemos ganado 2 partidos seguidos en casa, que es sumamente complejo. Hemos ganado con 7 goles a favor y 0 en contra, y eso nos hace un equipo ahora cada vez más peligroso. ¿Por qué? Porque además estamos recuperando gente. Así que cada vez somos un equipo más peligroso. Más peligroso. Estamos bien, el equipo cada vez está mejor. Y quiero ser un poco repetir, cuando aparece Manu nos lleva a otras dimensiones. Él es capaz de hacer todo esto. Entonces, Manu por dentro hace muchísimo daño, pero tenemos a veces que aprovecharlo por donde podamos con él. Y a Manu es el que nos ha llevado al acierto, sobre todo al acierto. Si queremos aspirar a playoffs, tenemos que seguir en esos números. Tenemos que seguir en esos números, porque va a llegar un día que perdamos. Y sé que el día que perdamos voy a necesitar el ánimo de la gente, sobre todo durante el partido. Va a llegar un día que perdamos, pero ese día tenemos que estar todos preparados para que no se vuelva un drama, para que no se vuelva, para que ese momento que sea complejo seamos capaces de afrontarlo. Que es lo que pasa que cuando llevas una fecha como esta, una derrota, pues solo te crea un poquitín, se te mueve un poquitín la casita. Los 4 primeros partidos del año pasado, de este año, los 7, hasta la derrota de Alcalá famosa, ahí fue donde más sufrimos. Y sobre todo esos primeros partidos malos, no es lo mismo tener un tropiezo de 3 o 4 partidos malos en febrero o en marzo que tenerlos en el inicio del día. Nosotros nos hemos repuesto y eso nos ha hecho sumamente fuertes. Ahora somos un equipo fuerte, muy fuerte. Y vamos muy duros al duelo. Jugamos en largo, sí, pero cuando lo jugamos en el campo rival, joder, podemos hacer muchas cosas. El equipo se empieza a mover mucho sin balón y estamos consiguiendo que la gente sin balón se mueva. Y cuando te mueves sin balón, te empiezas a convertir en un equipo sumamente peligroso, muy peligroso. Porque si ya tenemos la intensidad del duelo, si nos volvemos buenos con balón, cuidado. Va unido. Cuando tú le metes intensidad, hay un día que aciertas. Y esperemos que en lugar de un día solo acertemos mucho. Pero va unido, no te aparecen las ocasiones de gol si no le metemos intensidad. Va unido todo. Sí, gran equipo. Es que bueno, nosotros hoy el acierto ha llevado a que un gran equipo como Leganés parezca no tan bueno. Y eso no ha sido de mérito de ellos. Y vuelvo a repetir, es probablemente el equipo que mejor juega por dentro, el que más combina y el que más deprisa combina. Y hoy lo ha demostrado. Ha estado verdaderamente fantástico, nos ha hecho sufrir mucho. ¿Por qué? Porque genera superioridad numérica en el centro del campo, porque los puntas salen de los centrales y te quedan superior con los nuestros. Y ahí nosotros hemos sufrido. Lo que pasa es que luego hemos solventado bastante bien casi todas las situaciones con el repliegue. Nos hemos replegado, hemos solventado. Ha habido momentos de duda o de esto, sí, pero el resultado y el partido no ha peligrado en ningún momento. Es importante que la gente valore también el trabajo de Marcos. Si un partido que gana 5-0, el equipo, uno de los delanteros y más máquinas de goles, no tiene innovación, es lo que es.
Martins nos hemos amarrado a él para toda la reacción. Es una pieza clave, ha sido una pieza clave y sigue siendo una pieza clave. Y nos estamos amarrando a Nan, que está descomunal. Hay jugadores que quizás no hacen demasiado gol, pero que hacen que los demás lo generen, que los demás lo metan, ellos lo generan. Y generan muchísima incertidumbre, generan muchísimo conflicto en todo el rival. Ellos son capaces de generarte muchísima inestabilidad, tanto Martins como Nan. Y luego los dos medios centros pues están espectaculares. Y es que el equipo ahora ya mete goles, está Álvaro, que llega 14 veces por la banda, o sea, adivina todo bien. Hemos conseguido un lateral izquierdo que no había jugado al lateral izquierdo nunca. Y hemos conseguido que no solo juegue, sino que además sea bueno. Y muy bueno. Entonces, Juanma y Negredo, que llevan todos los días, pues, son los que están haciendo fantástico. Y ahora está Pascual, con el lateral derecho, y también funciona. Ya funcionamos todos. Es uno de los crecimientos de Álvaro, que ahora más crecido ha sido el año. Y ahora mismo la jerarquía que tiene el equipo ha crecido, ha dado un cambio. El año está siendo, aparte de la jerarquía, es el hombre que sin duda, más en forma está durante más tiempo. Lleva muchos meses a un gran nivel y además le está acompañando el gol. Entonces, Penayo ahora es imparable, cuando él choca, el rival cae. Cuando él controla, pues le va en control. Cuando llega al remate, la mete. Ahora el equipo está con muchísima confianza y todos están creciendo. Y está creciendo Jandrín, que cada día lo hace muchas más cosas y cada vez mejor. Bueno, estamos haciendo crecer todos, pero sí, probablemente Pelayo sea el jugador franquicia. Bueno, pues